Hola a todos en el canal, hola Alejandra. En principio es un honor para mí poder estar charlando un ratito con vos. Eh, Considero realmente que sos una de las mejores escritoras argentinas, tenés un carrerón. Sí, yo sé que es un poco incómodo este ratito en el cual uno repasa un poco el recorrido de un autor y bueno, hay casos como el tuyo en el cual hay muchas cosas buenas para decir. Dirigiste durante muchos años La Balandra, una prestigiosa revista literaria que fundaste. Eh, Has escrito cuento, novela, tenés muchos premios, tenés un largo recorrido y también sos muy buena como formadora de escritores, lo cual me parece que es algo difícil de hacer porque uno puede tener mucho dominio de su arte, pero no siempre la posibilidad de transmitirlo. En ese sentido, siempre aconsejo tu libro, el taller Nociones sobre el oficio de escribir, que lo tengo por acá, y para mí es un libro de referencia permanente. Mira todas las Sí. indicaciones que tiene, porque es maravilloso, no le sobra nada, tiene muchas recomendaciones de lectura que son imperdibles y bueno, y tenés ese don, ¿no? De saber explicar, de saber llegar al otro con la palabra justa como para que comprenda. Pero bueno, hoy nos reúne un poquito tu faceta de escritora y en particular de escritora de cuentos, ¿no? Tenés un nuevo libro que estás Sí, presentando. el nuevo libro, El día menos pensado, mi último libro. Hermoso, cuando fui a la librería y me lo encontré, para mí fue, venga para acá, una maravilla, porque uno siempre está buscando nueva literatura de los autores que aprecia, que admira. Bueno, y quiero hacerte algunas preguntas en particular con relación a Dale. este libro. Bueno, Eh, antes déjame decirte que también para mí es un honor estar en tu programa o canal, o no sé cómo le dicen, en tu espacio, digamos. Muy contenta, muy contenta. Así que, Muchas bueno, gracias, saludo muchas a gracias. todos y todas las que están escuchándonos, pero te agradezco muchísimo a vos. Muchas gracias a vos, de verdad que me siento muy honrada. Bueno, yo considero que es muy difícil escribir cuento. Realmente, de las dos grandes formas de la narrativa, entre el cuento y la novela, siempre pienso que escribir cuento es un desafío muy particular. El cuento Ujú. tiene sus leyes, por decirlo de algún modo, sus constantes, decía Cortázar, ¿no? Eh, Intensidad, significación, tensión, esa brevedad, esa concisión a la cual nos obliga el formato y que realmente es una exigencia grande. Y vos sos una enorme escritora de cuentos. Este es tu cuarto volumen de cuentos. Y lo que yo te quería preguntar era justamente con relación a estas constantes del género de las cuales vos no te apartás, porque son cuentos que van a fondo, que son construidos como tiene que ser, si a pesar de no apartarte de esto ha ido cambiando con el paso de los años tu manera de escribir, de ver el cuento. Y sí, fue variando porque a medida que uno crece, ¿no? En años, y si se dedica constantemente a la tarea de escribir, también va evolucionando como narrador o narradora en mi caso, porque es como si la literatura te fuera dejando caer velos, ¿no? Cuanto más escribís, más vas descubriendo esas herramientas o recursos que te da la literatura, porque de otro modo no se consiguen, te los pueden enseñar, pero es realmente escribiendo donde los vas a descubrir por vos mismo o misma. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo desde el primer cuento buscaba la concisión, buscaba el impacto, buscaba que no haya palabras de más, que los diálogos sean suculentos, que bueno, todo lo que uno busca en un cuento, la precisión absoluta, pero obviamente al seguir escribiendo cuentos, ahora puedo ir como a cuestiones más hondas o más sutiles, y no solamente en cuento, en general, ¿no? En la escritura. Uno crece literariamente porque descubre
estos nuevos escenarios como que te quedan descubiertos. Yo digo por la generosidad de la literatura, que es como una recompensa al que escribe cotidianamente y al que se compromete, ¿no? con la tarea de escribir. O sea, a mí me parece que hay que ir a fondo y no esperar a sacar cuentos rápidos, libros rápidos, no tener una, esto no es como en un supermercado que uno dice, bueno, me voy a hacer stock. Absolutamente. Sí. No, no, hay que disfrutarlo, hay que ir a fondo, hay que... Madurarlo, ¿no? Madurarlo, darle su tiempo y, totalmente, y trabajar mucho la corrección, que es algo que también he visto en el taller que vos enfatizás, en el tema de reescribir, corregir, o sea, que realmente ese cuento o esa novela sea la mejor versión posible, ¿no? Y eso es lo que claro, le tiene que llegar al lector. porque en una primera versión vos tenés, generalmente, si sabes estructurar, si sabes armar un buen planteo narrativo, esas condiciones aparecen. Pero el lenguaje, la intensidad, la hondura, creo que se consiguen trabajando a fondo esa materia que tenemos nosotros, que es el lenguaje. Y eso no, incluso cuando uno ya tiene muchos años de escritura, no se consigue a la primera. O sea, Tal cual. pueden salir versiones mejores en menos tiempo, cuando tenés más años de escritura, pero eso no quiere decir que después ese material, que para mí es genial trabajar un material, o sea, ese Exacto. disfrute completo. Entonces, eso sí, lo que todo el mundo llama corrección y que es realmente el escribir, ¿no? Sí, vos creo que lo mencionás en el libro, en el taller, en un momento como que es parte del proceso creador, no es otra cosa. Sí, Reescribir, encontrar la manera de decir mejor eso que queremos decir, es parte del proceso creador, no claro. es algo separado o que viene después, ¿no? Bueno, me Ujú. gustaría mucho comentar un cuento que es el cuento que abre este libro, que es Alma Oscura. Alma Ujú. Oscura tiene algo muy inquietante que creo que tiene que ver con tu mirada acerca de la maternidad, que aparece en muchos de tus cuentos. Se ve que es un tema que a vos te interesa y que abordás, yo diría con mucha sabiduría, porque las madres a las cuales nos enfrentás son madres que ven el lado B de la maternidad, ¿no? La maternidad que no es toda rosa, que no es toda ideal, y que muchas veces son madres forzadas por la situación o por ellas mismas, ¿no? Por sus fantasmas o sus inseguridades, a hacer cosas muy extrañas, ¿no? Y bueno, vos abrís el libro con un cuento muy especial en este sentido que se llama Alma Oscura. No sé qué nos podés contar acerca de este cuento que es bravo, ¿eh? Porque, ¿sabes lo que me gusta? Es que uno nunca puede decir, yo no lo haría. No, o Claro. sea, tu personaje hace algo que uno podría considerar monstruoso de algún modo, ¿no? Muy jugado pero uno no se siente ajeno. Y eso me No. parece que es fantástico, para vos como escritora haber podido generarnos esto. Claro, es que yo creo que una madre o un padre sanos son capaces de hacer cualquier cosa realmente para que su prole esté a salvo, ¿no? Esté bien. Y, y claro, hay momentos en los que vos ves que tus hijos o tus hijas sufren o podrían llegar a sufrir en determinado ámbito. Y esta madre se enfrenta a eso, bueno, su hijo no tiene capacidad física, tiene muchísimas otras capacidades que voy poniendo a lo largo del cuento, voy descubriendo para el lector o la lectora, pero el territorio de lo físico le está como vedado, ¿no? Y ella no solamente busca ingresarlo en ese territorio, sino además combate ese territorio, porque claro, ¿por qué se va a juzgar a un chico con diferentes capacidades para que entre en un grupo en el que va a estar con otros que
no tienen dificultades. Eso es una injusticia. Y eso es lo que le dispara a ella, todo ese montaje que arma, ¿no? Casi como una venganza contra el entrenador. Y bueno, su desesperación de madre la lleva a hacer lo que hace, pero ahí pongo en juego también una crítica a todo esto de etiquetar, ¿no? A los chicos, bueno, como le dijo el entrenador, entra al grupo de 11. Está bien, tenía 11 años, pero no tenía la capacidad física de un chico de 11 años. Entonces, en la educación también, en vez de darle un cuidado, de guiarlo. El otro día vi en Instagram un perrito que tenía un problema, que no se podía mover, parecía embalsamado. Lo habían tirado a la basura y una gente lo rescató y estaba así duro, duro como embalsamado. Solamente podía mover los ojitos y la lengua. Y después de 6 meses, con absoluto cuidado, ese perrito, lo único que no podía mover era una patita, pero después corría la pelota, jugaba. O sea, yo creo que el amor y el cuidado y la atención individual de cada ser humano pueden conseguir milagros. Un poco lo que busca ella es esto, claro, yo no explico todo eso, pero la No, pongo en porque no acción. hace falta, porque justamente creo que cuando un cuento está bien contado, se sustenta en lo que no se dice, ¿no? En lo que los lectores vamos a poner. Por eso me parece que está tan logrado este relato, porque uno ve mucho más de lo explícito, ¿no? Uno te hace un montón de planteos y esto que vos decís, ¿no? De la etiqueta, del tener que cumplir, del tener ciertas exigencias aún desde muy chiquitos y cómo bancarse en un punto las frustraciones como padres, ¿no? O sea, cómo lidiar con el dolor de un hijo, o sea, todo eso aparece. Y ya te digo, mucho más de lo que Sí, que en está. realidad la madre esta descubre en el cuento, ¿no? Lo pongo en evidencia, que en realidad es su dolor, porque el Ella no hijo puede. parece no tenerlo. No, no, y el final es fantástico, porque justamente en el final a uno le termina de caer una ficha y dice, ah, bueno, Claro, claro. O sea, pero el bueno, no dolor lo voy está en la madre o en el padre que ve cómo le pueden hacer esto a mi hijo. a mi Entonces, hijo y qué hago yo con esto. Perfecto, sí, es un cuento maravilloso. La huella de los días es otro cuento que realmente te interpela como lector. Yo, bueno, hice algunas anotaciones. Es fácil sentir que algo de lo que le sucede a la protagonista nos sucede a todos en algún momento, por lo menos nos pasó, ¿no? Esto de sentir que el día es una sucesión de repeticiones, que no hay lugar para el asombro, para la maravilla, bueno, hoy es así, mañana con un leve margen de error, de alguna pequeña diferencia va a ser igual y me voy arrastrando en la rutina, ¿no? Y uno siente ese ambiente denso, melancólico, y está tan bien logrado a partir de los detalles también, ¿no? Yo, me quedo, por ejemplo, cuando sacan la bolsa de la basura con los restos del asado, o sea, esto, ¿no? También de que la literatura está en los detalles, ¿no? Está en saber mostrar al lector, en hacerle vivir una gran historia a través de lo pequeño. No sé, vos cómo lo concebiste este cuento. y también así observando, ¿no? Porque muchas veces a uno le ocurren esos instantes donde decís, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido? Y no es que te esté yendo mal, la mujer esa se podría decir, ¿por qué sufre? ¿Por qué Claro. sufre? Bueno, porque la existencia a veces te lleva a esos momentos en que decís, ¿qué sentido tiene esto, no? Y sobre todo pensando que vas directamente hacia el final, digamos, ¿cuántas Pascuas más, cuántas Navidades más me quedarán? ¿Cuántos años nuevos, cuántas primaveras pasaré, ¿no? Antes de llegar al final. Entonces te parece como todo tan absurdo, un vacío tan grande. Y Una bueno, repetición de rituales, ¿no? Como que uno dice, bueno, voy siguiendo los pasos cada día, pero claro, no hay nada que la conecte con
la dicha, con la alegría, incluso reuniones con amigos, y todo es vacuo, todo es algo que podría no estar y no te cambia nada. Y entonces, bueno, esa melancolía, además y la soledad, ¿no? El sentirse sola, desamparada, qué sé yo, a pesar de que tiene su familia y todo eso. De todo, digamos, ¿no? O sea, entre comillas. Eh, Claro, me gustó mucho eso, ¿no? En cuanto a que uno dice, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Y qué más quiere? O sea, no, y ya no pasa por tengo más cosas o me va mejor. Ese vacío está ahí y no hay con qué darle, ¿no? No hay cómo abordarlo. Me parece que es un personaje súper logrado y que es una atmósfera la de ese cuento que nos pega a sí. todos. Mucha gente me dice, y te digo, de diferentes ambientes, hombres, mujeres, todo me dicen, no, ese cuento terrible, Sí, sí, terrible. sí, tal cual, porque es tan cotidiano al mismo tiempo. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Es un cuento bien cotidiano, armado con elementos súper cotidianos, entonces que nos impacta de alguna manera a todos. Anoté, la verdad es que todos los cuentos son maravillosos porque creo que no dejas casi ningún tema fuera. Es muy bueno el libro, realmente. La torta es tremendo ese cuento porque nos lleva a pensar en la dinámica de las relaciones familiares, en este momento tan temido, muchas familias donde empiezan a salir los trapitos a la luz, que es el momento de repartir la herencia, ¿no? Acá tenemos un grupo de hermanos, desde la perspectiva de una de ellas, de una de las hermanas, que es la protagonista, y qué es lo que pasa, ¿no? Con esos hermanos cuando llega el momento de decidir qué hacer con los bienes. Es un Claro, cuento duro, pero excelente. debe ser uno de los peores momentos familiares, sobre todo creo cuando los hermanos han sido muy unidos, porque además no solamente está la muerte de los progenitores, sino todo eso que en algún momento construyó una familia y fue el marco para la felicidad. Y de pronto todo hay que repartirlo o venderlo o qué a quién, y entonces yo creo que el dolor es el que produce también tanta, tanta pelea, tanta disputa, ¿no? Y esta mujer lo que busca es tratar de volver no a la sensatez, porque en estos casos quizá no sé sensato, pero volver al amor, a la Algo que de unión. lo que los unió, exacto, ¿no? Esa torta simbólica y ese final que es impresionante, la verdad que es un cuento y además es un cuento muy breve. Eso también a mí me impacta aún más. Cuando yo digo, ¿cómo lográs decir tanto con tan poco? Yo sé que, bueno, vos sos una maestra en cuanto a la economía narrativa, nunca le sobran nada a tus relatos, pero lograr un impacto tan fuerte, que pegue tanto en el alma un cuento así, eh, en un espacio tan breve, realmente me pareció asombroso. Yo acá noté, bueno, que El día menos pensado reúne historias que tratan desde el abuso sexual, me pareció glorioso ese cuento, tremendamente glorioso, porque sí, merece un poquito como un oxímoron, porque está tan bien contado, con tanta sutileza y a la vez con tanta crudeza, lo que sucede en ese consultorio médico es imperdible. Bueno, yo noté que vas desde el abuso sexual hasta la insensatez de vivir en función de las redes sociales, ¿no? Cuando la gente todo lo que hace es para las redes, para el afuera, hasta el peronismo. Hablas, hay un cuento muy bueno que no lo puedo explicar, ¿no? El peronismo es como ese fenómeno un poco inexplicable, me parece, de qué hablamos cuando hablamos de peronismo. Y bueno, hay esto que mencionábamos, la maternidad, también la cuestión del paso del tiempo. Bueno, quería preguntarte cuáles son los temas que vos notás que vuelven una y otra vez a tu narrativa, a tu obra, que son esos temas que te obsesionan o que te preocupan. ¿Cuáles son? Bueno, en principio la relación entre padres e hijos, madres e hijas, hijos y madres, o sea, todo ese vínculo, ¿no? Familiar
me resulta siempre muy rico, muy, como que siempre hay algo para decir sobre eso, o a mí me aparecen siempre deseos de ir un poquito más a este tipo de relación, o a esta otra, o a esta, ¿no? Aspecto de un vínculo así. Entonces, eso es como inagotable para mí. Yo siempre estoy pensando en la maternidad, la vivo y la observo también, e incluso la ausencia de maternidad, cuando alguien dice no quiero tener hijos, bueno, todos esos fenómenos, digamos, humanos, a mí me llama mucho la atención. Y obviamente el paso del tiempo, porque es el que va marcando, ¿no?, en la vida cada una de las etapas. En mis primeros cuentos, por supuesto, había muchos relatos que trataban de hijos pequeños o púberes. Ahora ya estoy, a medida que crezco también, empiezan a aparecerme otro tipo de conflictos, ¿no? Cuando los hijos se van de tu casa, cuando los tenés lejos, cuando van a tener un bebé o no van a tener un bebé, y todo ese tipo de cosas, el nido vacío, también Tenés la un muerte cuento, de los padres. un cuento maravilloso que está, bueno, en lo que dicen cuando callan, que por suerte reúne todos tus volúmenes previos de cuentos también, que es el cuento ese, ahora no recuerdo el título, de esa Un madre cielo de invierno que creo está que se llama, esperando. ¿no? Es un cielo de invierno, algo así se Sí, llama. claro, la madre que está espera, o sea, que vive en función de la espera del mensaje del hijo, de la hija, que digamos que su vida es eso, es un estar colgada de esa espera, ¿no? Y Claro, es desolador, y es tan humano, tan humano. Yo destaco eso en tu narrativa, ¿no? Esto de que uno no se pueda poner de un lado y de claro. que uno pueda ver qué difícil que es lo que hace este personaje o cuánto lo desaprobaría yo, pero no soy capaz de afirmar que en su lugar no haría lo mismo. Eso me parece Claro, extraordinario. claro, porque los llevo o las llevo a un punto, a los protagonistas, en el que se ven tan exigidas por la situación que viven, que hacen algo que sí es reprobable desde algún punto de vista, pero también uno siente, pero es lo único que podría haber hecho, porque vivís con ellas el conflicto, entonces por eso las absolvés también. O llegás a decir, ah, bueno, no es todo blanco y negro, ¿no? Exacto, y eso me parece que es siempre lo más interesante, ¿no? Esas lecturas que uno no puede cerrar del todo, porque si yo no sé, todo depende del lugar en el cual yo me pare. Quiero también destacar, porque me parece, para los que venimos andando el camino de la escritura, es muy asombrosa tu narrativa desde el punto de vista del virtuosismo técnico. Vos usás todos los recursos habidos y por haber, pero los usás, Antonio Escármeta tenía una frase que a mí me encanta, que es, la mejor técnica es la que no se ve. Ujú. Porque la mejor manera de contar un cuento o una novela es siempre la manera más natural. Y en tu caso la técnica no se ve, pero uno que se pone a revisar a ver cómo lo hizo esta mujer, ve los discursos en directo libre, ve el monodiálogo, esto y el otro, es maravilloso, ¿no? En ese caso, vos te planteás de antemano, bueno, a ver cómo puedo contar esto, vas ensayando durante la escritura distintos formatos, pasás de uno a otro, probás una técnica. Mira, es bastante intuitivo a esta altura el uso de todos estos recursos y posibilidades, porque a mí me preocupa más que nada cómo contar el conflicto de ese personaje o esa historia, y entonces ahí aparecen inmediatamente la cantidad de formas en las que se podría contar. Y por eso te digo que es intuitivo, porque después de tantos años de trabajo, es como que inmediatamente te vienen casi, yo no digo las mejores, pero dos o tres que son buenas. Y Son buenas. ahí, sí, como vos decís, pruebo. Si la primera salida no está buena,
digo, acá falta algo, entonces remuevo, busco otra forma, pero creo que la mayor virtud es esto de trabajar, por ejemplo, una novela, yo la trabajo completa y cuando la termino la vuelvo a revisar absolutamente para que todo confluya y todo sea importante. Así como se trabaja un cuento, digamos, que no hay una frase de más o una frase que te puedas permitir y bueno, total, esto me gustó como quedó. No, no, nada me gustó como quedó. Si no sirve al cuento, vuela. Y entonces, cuanto más trabajas, más aparece eso que después dice todo. Es tan natural, fluye Claro, tanto. Sí, fluye tanto porque justamente porque hay tienen mucho trabajo. mucho trabajo atrás, tal cual. Como los diálogos, ¿no? Que yo siempre digo, para que un diálogo sea, que el que lo esté escuchando diga, qué natural, es como si estuviera escuchando a dos personas. Ese diálogo tuvo que haber sido tan manipulado por el absolutamente autor o la autora hasta dejar el hueso, ¿entendés? Todo lo otro sobra. Y eso es sobra. lo que hace que en muchos casos uno diga, qué artificiales parecen los Tal diálogos. cual. Bueno, porque Nadie habla están. así. Claro, uno Claro, dice, nadie habla así. ¿Quién no, o de pronto tenemos a un pibe hablando como un viejo, o a un viejo hablando como una señora de Barrio Norte, un personaje quizá de un lugar muy humilde, o sea, todo eso, sí, y ¿no? todos los sobrantes, ¿no? Porque yo muchas veces digo, esos, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿valen de algo? ¿Podés Tal cual, sacarlos? ¿No? Todas esas tal cosas cual. que en lo coloquial sí se usan, si lo trasladás a la literatura, no sirven para nada. Son muy pocos los casos en los que esos saluditos ayudan. Y eso por poner un ejemplo, hay millones, ¿no? De la Millones, misma es verdad. frase. Yo que hago tanta supervisión veo a veces la frase, no se pone, le tiene 10 palabras, con 3 de esas está dicho lo mismo y tiene mucha más intensidad. Entonces, todo eso que sobra, 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 te va bajando, ¿no? La intensidad, te va bajando el nivel de la frase. Bueno, Exacto. Menos es más, menos es más. Es como que hay que estar muy, muy consciente de esta máxima, ¿no? Y bueno, para cerrar me gustaría justamente, igual algunas cositas ya nos tiraste, pero como el canal lo dedicamos mucho a la gente que está empezando a escribir, que tiene ganas de dedicarse a esto, ¿qué consejo le darías vos o qué consejos le darías a una persona que está empezando a incursionar en la escritura? bueno, en principio creo que es tomar un compromiso, ¿no? Primero preguntarse si realmente quiere escribir, porque una cosa es querer escribir, otra cosa es querer ser famoso, otra cosa es querer tener un libro publicado. Son cosas diferentes. La necesidad de escribir tiene que estar presente para mí, para que alguien llegue a ser un escritor o una escritora. Esa necesidad vital de escribir, la necesidad de decir las cosas con palabras. Hay gente que lo dice con sonido, con música, con movimiento, con color y forma. No, nosotros lo decimos con la palabra. Bueno, necesitamos escribir. Si necesitamos escribir, entonces nada, nada nos puede detener. Ni el clima, ni haber tenido mellizos en vez de uno como esperábamos, o estar sin trabajo. O sea, el hecho de sentarse a escribir todos los días y de sentir que la palabra es lo único que nos salva, o nos consuela, o nos refugia, o nos permite seguir apostando a todo lo que queremos, eso tiene que estar. Mucha gente me dice, no, bueno, pero este no es un buen momento para mí porque necesito, tengo tantas cosas. Digo, bueno, sí, la crianza de los hijos muchas veces te puede llevar gran trabajo, pero si no necesitas escribir en esos momentos, justamente en esos momentos, Sí, y tal no cual. buscas ese ratito a las 12 de la noche, aunque sea escribir medio párrafo o un diario, lo que sea, me parece que entonces estás equivocando, ¿no? La carrera, digamos, la carrera como la piensa la gente, que es un escritor. No me acuerdo de quién es esta frase, pero que siempre me resuena. Si usted puede vivir sin escribir, entonces no escriba. No me acuerdo quién lo dijo, pero es verdad, porque es algo
imparable, digamos, es una necesidad imparable, ¿no? En quien verdaderamente no. La lectura también apoya mucho, ¿no? Todo esto, porque, claro, es como un ida y vuelta. Uno escribe, pero también se nutre de lo que escriben otros u otras. Eso también es importante. Y bueno, y después, no conformarse con un texto bien escrito. Una cosa es escribir bien y otra cosa es hacer literatura. Entonces, seguir y seguir metiéndole mano y garra a todo, porque en algún momento, si uno persiste en ese compromiso, en algún momento su obra va a ser conocida, va a tener todas las ventajas que tenemos, digamos, los que ya transitamos por el mercado editorial y todo eso. Pero no es lo más importante creo que es ese compromiso absoluto, ¿no? con la escritura. Qué bueno, qué buen resumen, ese compromiso absoluto, porque implica un montón de cosas. También prepararme para hacerlo lo mejor posible, leer mucho para nutrirme, o sea, en ese compromiso absoluto está todo, ¿no? Lo que uno pone en función de No eso. enamorarse de lo propio, ¿no? Tal Porque, por cual. ejemplo, yo, mi primera novela tuvo casi 1000 páginas y no tuve ningún problema en dejarla de lado para entrar en un taller y empezar con otra. Es más, me dijeron, ¿querés trabajarla? No, no, quiero empezar otra. O sea, necesito seguir adelante. Y en esa otra sí aprendí todos los, digamos, el oficio. La primera la escribí a punta no sé, de intuición y de ganas. Que claro, yo la veo ahora y digo, bueno, hay que escribir 1000 páginas y sostener una intriga, pero tiene montones de errores, por Claro, ejemplo. pero esto es un camino, ¿no? Eso es bueno también, entender que esto es un camino y que vamos evolucionando. Pero bueno, Total. yo te agradezco muchísimo, Alejandra, esta oportunidad de hablar con vos. Quiero, bueno, recordarles a nuestros amigos que tenés este libro maravilloso, El día menos pensado, y también recomendarles otro libro de cuentos que es Lo que dicen cuando callan, donde están todos tus volúmenes, pero además tenés novelas, Las olas del mundo, Vete de mí, que la leí, es excelente, El taller, tenés, bueno, un recorrido maravilloso y nuevamente para mí sos una de las mejores escritoras que tenemos y una de las personas que con más claridad pueden transmitir las claves de este oficio, ¿no? Que me parece tan importante. Así que bueno, quiero agradecerte mucho, mucho el habernos dado este ratito para aprender de Gracias, vos. Pablo. La verdad que me dejas así como muy contenta para transitar No, este fin de semana. la gente que viene a mis talleres sabe que esto es cierto, trabajamos muchos de tus textos, realmente yo te admiro mucho y admiro esa capacidad que tenés, tanto como escritora como desde el lugar de transmitir la vocación y los secretos, por decirlo de algún modo, del oficio que no siempre es sencillo. Así que bueno, Bueno, te dejo un beso enorme y muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.